Somos Factor Divino, un canal que te acercará a Dios. 11:28 del libro de Mateo. Dice la Sagrada Escritura, en los tres grandes parios Espíritu Santo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Siéntese y añádale bendición. Y dele gracias a Dios todo por las palabras. El Señor le añada bendición a su palabra cada día. Amén. Glorioso el nombre del Señor. Quiero hablarle brevemente bajo el tema descansando en Jesús. Amén. Mire algo, hermano. La vida cristiana, cada vez que nos pasan los días, las guerras se hacen más fuertes, las situaciones más difíciles, por la razón de que los años nos están pasando y la situación del mundo está más caótica. Glorioso el nombre del Señor. Cada día más el cristiano tiene que buscar un refugio. En el libro de Proverbios la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. O sea, todo aquel que es cristiano en estos últimos días tiene que andar con un cuidado bien firme, andar con un entendimiento bien sólido. Amén. ¿Por qué razón? Porque el enemigo está usando todas las herramientas para desestabilizar, de quitarle y eliminar lo que se llama la fe cristiana en la vida de la iglesia. Entonces Jesús, viendo la situación y mirando todo lo que estaba pasando y lo que iba a venir después de su muerte y de su resurrección, Jesús nos dejó una palabra clave. ¿Cuál es esa? Él dice: todo aquel que tenga problemas, vengan a mí. Amén. O sea, todo aquel que tiene dificultad, Él le dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, Dios en Jesús nos enseña cómo nosotros podemos descansar. Amén. Para eso usted dirá: varón, pero cada rato yo oro, cada rato clamo, intercedo, busco a Dios, oro y no descanso. Escuche bien. Descansar en Jesús, hay que depositar la carga en Jesús. Amén. Por ejemplo, usted ora, deposita su problema en Jesús. En otro sentido, lo suelta, lo abandona. Amén. Entonces, para una persona descansar en Jesús, tiene que ser inteligente. Y para ser inteligente, tiene que tener fe. ¿Cómo creo yo que descanso en Jesús? Si oré y sigo con el problema. Usted oró y siguió con el problema, pero usted tiene que aprender a soltar. Jesús dijo, escuche bien: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Por ejemplo, una persona está cansado en el hogar, cansado con los hijos, cansado con la situación de las enfermedades. ¿Cómo descansamos en Jesús? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se logra eso? Orando, leyendo las Escrituras. Oiga bien, afianzándonos más a las Escrituras, dándole más tiempo a Dios que a las otras cosas que le damos tiempo. Porque no aprendemos a descansar porque es que le damos más prioridad a las cosas de la carne que a las cosas de Dios. Amén. Entonces, descansar en Jesús significa depositar, soltar, abandonar ese problema delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, como cristiano, le estoy hablando en esta noche que hay que aprender a descansar. Otro punto importante, Salmo 46:10, la Biblia dice: está quieto y conocer que yo soy Dios. Amén. Todo aquel que descansa en Jesús, no fue que usted se murió, usted está vivo.
Estoy descansando de Jesús, pero yo creo en Él, pero me voy a estar quieto. Amén. Porque sé que Dios algo va a hacer. Entonces, todo aquel que está descansando de Jesús tiene que tener una fe muy activa. Tiene que estar bien firme. Tiene que creer que aunque los vientos se muevan, no se va a caer. Amén. Tiene que saber que aunque la lucha sea seria, Dios nunca va a permitir que tú te vas a caer. Amén. Le decía algo a un cristiano hoy en Mamey y le dije que cristiano no es aquel que reprende mucho al diablo, porque cualquiera lo puede reprender. Cristiano es aquel que cuando el diablo te visita, tú sabes decidir y entender que al diablo no se le obedece. Amén. Usted no tiene que hacer mucha bulla para que el diablo se vaya. El diablo se va reprendiéndolo, ¿cómo? Ignorándolo. El diablo se ignora. Al diablo no se le da voces. Entonces, para yo aprender a descansar en Jesús, debo aprender a no escuchar voces. Amén. Entonces, para yo descansar en Jesús, eso lleva a una meta. Dice que el pueblo estaba cansado y cargado. Y esa gente, él le dice, vengan a mí y yo os lo haré descansar. Amén. Entonces, todo aquel que es evangélico, cristiano, aprenda esa temática. Por ejemplo, hoy usted está en la iglesia, ahorita está usted en su casa. Usted está solo en esa hora, ora, clama a Dios, le dio un dolor de cabeza, usted no tiene una pastilla, no tiene nada. Llama y nadie te responde, no hay minuto. ¿A quién usted va a acudir? ¿Qué usted va a hacer? Entonces, en la vida cristiana, Él te está diciendo, cuando tú estés entre la espada y la pared, aprende a descansar en mí. Amén. Miraba en las redes sociales que una niña de 23 años se lanzó y se suicidó. Amén. Ahora, ¿por qué una gente se suicida? Porque está presionado. Alguien lo está atacando, algo lo está presionando y eso no le produce paz. Ahora, esa paz que esa joven necesitaba está en Jesús. Amén. O sea, no hay problema en la tierra que Cristo no resuelva. No hay problema en la tierra que Cristo no le dé salida. Moisés vio a Dios, habló con él y está entre el medio del mar rojo y los egipcios están detrás. El pueblo clama a él. Amén. Pero hay un momento que usted como cristiano tiene que orar, pero hay un momento que usted tiene que accionar. Moisés estaba orando y estaba hablando con el pueblo y Dios le dijo, ¿por qué clama a mí? Dile a mi pueblo que marche. O sea, hay un momento que usted tiene que usar la inteligencia y aprender a tener paz, tranquilidad y creer que si fue Dios quien te llamó, Dios te va a dar una salida. Si fue Dios que te cogió, Dios te va a abrir un horizonte. Amén. Entonces, en la vida cristiana, nunca se quede esquelético en un solo lugar. Salga a caminar, salga, lea la Biblia, cante, ponga canciones cristianas, manténgase en un vínculo, alabado sea Dios, que el ambiente donde usted esté se forme cristiano. Amén. ¿Por qué razón? Porque el enemigo está usando todas las herramientas para desestabilizar la vida cristiana. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo tengo paz? Preparando el ambiente cristiano. Ahí yo creo y la fe se le aumenta. Amén. ¿Por qué razón? Porque usted estaba solo en su casa y usted se sentía intranquilo. Ahora, Jesús te dijo, yo te voy a dar paz. Tú tienes paz, pero tú tienes que aprender a mirar al que está en los cielos. La Biblia dice, y todos los que lo miraron a él no fueron avergonzados. Amén.
¿qué sucede en la vida cristiana? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin es camino de muerte. Cuando usted y yo tenemos paz, no podemos quitar la vista de Jesús. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando usted quita la vista de Jesús, usted pierde el hilo del evangelio. Llegan hasta gente cristiana y te siembran una idea errónea. Llegan hasta gente cristiana y te siembran un pensamiento contrario. Amén. Pero usted tiene que tener la vista puesta solamente en Jesús. Glorioso el nombre de Jesús. A Esteban le tiraban piedra. Oiga bien, le daban pedra, estaba en el suelo, pero él estaba mirando ¿a dónde? Hacia arriba. Y dice la Biblia que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Usted dirá, ¿no le dolían las piedras? Sí, le dolían. Amén. Pero él estaba conectado con el Padre. Amén. Tener paz es estar conectado con el Padre. Estar conectado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No pierde el hilo de la vida cristiana por las circunstancias de la vida. La paz ya usted la tiene. Ya Dios se la dio porque usted tiene a Jesús. ¿Qué hace que se rompa la paz? Cuando nosotros le damos más prioridad a las obras de la carne que a Dios. La Biblia dice que ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. O sea, todo aquel que es cristiano aprenda a tener tranquilidad en la vida cristiana. Amén. Usted en su casa, usted compró un celular, póngale música. Usted oró a Dios por una estufa, oró a Dios por una nevera, ahora ore por un radio. Ponga música en su casa, adore a Dios. Amén. Si no es que, porque hay muchos cristianos que la música cristiana lo cansan. Lo que no lo cansan son la bachata. Amén. Amén. Entonces, en la vida cristiana, usted tiene que estar definido con lo que usted es. La Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Si usted está unido a Cristo, oiga bien, haga de su casa, oiga bien, un centro de adoración a Dios. Haga de su casa un centro de clamor y adoración al Todopoderoso. Entonces usted va a ver la paz que Él prometió. Amén. Usted va a ver la paz que verdaderamente Él está hablando aquí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, si usted está viviendo una paz conforme al mundo, usted no va a tener tranquilidad. Ahora, si usted vive una paz conforme al Evangelio, eso tiene un hilo espiritual. Lectura de la palabra, oración, amén, hora de ir al culto, predicación, momento de adoración. Usted vive una vida conectada y usted va a tener paz. Amén. Ahora, la paz se cultiva, pero es de esa manera. ¿Cuántos tienen flores en su casa? ¿Cuántos le echan agua a las flores? El día que usted no le echa agua a las flores está mal. Amén. Y otro punto importante, si usted dura un par de días sin bañarse, ¿qué le va a pasar? Dígame usted. Entonces usted como cristiano, usted se da mantenimiento. Entonces el mundo espiritual, el mundo cristiano, usted tiene que darse mantenimiento en el mundo espiritual. ¿Cómo? Lectura, oración, meditación, oración. Amén. Ese hilo espiritual, si se rompió en la vida suya, usted está descarriado. Y que se le rompió eso, se descarrió. Amén. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que orar por la mañana, orar de tarde, orar cuando va a comer, orar en todo sentido. Entonces, la paz de Dios, dice la Biblia, que se volverá a vosotros. Amén. Entonces, como cristiano, si ese hilo se rompió en lo que es la vida cristiana, hay problema. ¿Usted sabía que hay cristianos que no oran cuando comen? Y si la comida le cayó mala, se la echan al cocinero. ¿Usted que no oró? Haga así. Cristianos que no oran antes de acostarse, cristianos que no oran antes de levantarse, que no leen Biblia.
Amén. Entonces, la paz de Dios, eso se cultiva. Amén. Entonces, todo aquel que quiere paz tiene que venir a Él y andar como Él anduvo. Dios le bendiga.